Entonces, no se olviden de esta experiencia de aprendizaje, identificando métodos de análisis de sangre para el tratamiento de enfermedades. El propósito de esta sesión es explica la transmisión de caracteres de progenitores a descendientes mediante los genes y las mutaciones. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar a las mutaciones. Explica a través de un gráfico las diferencias entre mutación y clonación. En esta clase vamos a conocer algunos conceptos de mutación, algunos tipos de mutación, y a la siguiente clase continuamos con lo que es clonación. Tenemos el siguiente texto. Lee y analiza la siguiente información. El gen mutante en el mundo. A ver, ustedes pueden participar con la lectura de este texto. Alguien de ustedes de forma voluntaria puede participar. A ver, los investigadores, el gen mutante en el mundo. A ver, ¿quién podría leer este texto? Alguien de ustedes de repente. Ya, Piero Alejandro va, muchas gracias, puede empezar con la lectura. Los investigadores identificaron que explico también enfermedades provocadas por mutaciones genéticas. Eso significa que la persona que desarrolla una enfermedad, por lo que el gen normal permite que el cuerpo fabrique la proteína normal que se necesita. La mayoría de la población mundial es portadora de 5 a 10 genes mutados o defectuosos. El problema surge cuando el gen de la enfermedad es dominante. Cuando están presentes los genes recesivos de la enfermedad en ambos cromosomas del par, o cuando varios genes mutados interactúan entre sí o con el ambiente. Muy bien. Entonces, la mutación, jóvenes, se da en el interior de una célula, ¿no? Somática. Puede provocar alteraciones en el organismo. Recuerden que también puede haber algunos genes recesivos, otros genes dominantes. Puede haber casos de mutaciones donde los genes dominantes son los que ocasionan una enfermedad, ¿sí? Existen también mutaciones por alteración de los cromosomas. Por ejemplo, puede haber una niña que va a nacer, pero con un solo tipo de cromosoma, ¿no? Entonces, y así existen diversos tipos de mutaciones. Ahora, algunas pueden desaparecer, ¿no? Algunas pueden ser tal vez heredadas, otras se desaparecen cuando una persona muere, ¿no? Entonces, tenemos lo primero. ¿Qué significa mutación, jóvenes? ¿Qué vendría a ser mutación? La mutación, como ustedes pueden observar, tenemos una doble cadena. Sabemos que esto es un ADN, ¿verdad? Y encontramos nucleótidos en el interior del ADN y están unidas a través de puentes de hidrógeno. Puede haber una modificación, como ustedes están observando. Hay una modificación de estos nucleótidos y a través de ellos se puede dar una mutación. Recuerden que la mutación son alteraciones o defectos en la información que contiene los genes de una célula. Suelen ocurrir en células envejecidas o en aquellas expuestas a determinadas sustancias químicas o radiaciones. Entonces, ¿qué vendría a ser una mutación? Es una alteración, ¿verdad? ¿De qué? De la información que contiene los genes de una célula. ¿Dónde se encuentran los genes? Claro, se encuentran en el interior de una célula. Ahora, si existe esa alteración, pues a esa la vamos a llamar mutación. Por otro lado, tenemos la mutación génica. La mutación génica, en algunas ocasiones, estas llegan a repararse, pero en otras provocan enfermedades, como el cáncer, ¿no? ¿Qué significa, jóvenes, cáncer? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Es una enfermedad, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cómo se origina el cáncer? ¿Estará relacionado a la mutación? ¿Qué dicen ustedes? El cáncer estará pues relacionado a la... Es la mutación de bacterias o de parásitos o virus que se juntan con el ADN. ¿Es el cáncer? Claro. Bueno, hablamos de la mutación, ¿no? En este caso, algunas células, normalmente existe un control de división celular, ¿no? Las células tienen un control de división celular, o sea, no se pueden dividir de forma acelerada, ¿no? Entonces, son dos tipos de división, la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis,
En este caso, se puede dar que la célula se pueda dividir, pero de forma descontrolada. Entonces, esto va a originar la formación de un tumor. ¿Qué vendría a ser un tumor? Es cuando una célula se va a empezar a multiplicar, se empieza a dividir, pero nadie lo va a controlar. No va a haber un agente que lo pueda controlar y este tumor va a empezar a crecer, ¿no? A estas le llaman células cancerígenas, las cuales no tienen un control en lo que es división. ¿Y esto está relacionado con la genética? Claro, porque para que una célula se pueda dividir, pues participan los cromosomas, ¿verdad? Va a depender de la cantidad, del tipo de células. Ustedes ya saben que existen células haploides que tienen 23 cromosomas y las células diploides que tienen 23 pares de cromosomas, ¿no? En total 46 cromosomas. Entonces, ¿qué vendría a ser el cáncer? Se da cuando una célula se divide de forma acelerada, sin ningún tipo de control, ¿no? Y de esa manera se va a formar un tumor. Entonces, existen cánceres, o sea, el cáncer es provocado pues por una mutación. No existe un control en lo que es la división celular. A ver, y tenemos en algunos casos, tenemos las células sexuales como los óvulos y los espermatozoides, pueden transmitirse como rasgos hereditarios diferenciadores a los descendientes del organismo en los que tuvo la mutación. O sea, ¿qué significa esto? Que la mutación puede pasar de un padre a un hijo, ¿no? Pues esa enfermedad se puede heredar. Si, por ejemplo, yo tuve un padre, ¿no? O sea, mi papá tuvo cáncer, cáncer a los huesos, ya. Entonces yo soy su hijo y podría heredar esa misma enfermedad. Eso significa eso. Por otro lado, tenemos aquí una imagen y sabemos que estos son pues los nucleótidos que se encuentran en el ADN y si va a haber una alteración en esos nucleótidos, pues estamos hablando de una mutación génica, ¿no? Entonces ahí tenemos el ADN mutado. Como ustedes pueden observar, no va a haber va a haber una pequeña diferencia entre los dos tipos de ADN, ¿no? El ADN normal y el ADN mutado. A ver, ¿dónde está la diferencia? Justo aquí, ¿verdad? A ver, si ustedes son observadores, ahí van a ver que hay una modificación. En este par tenemos la adenina y la timina. Sin embargo, aquí hay una alteración, ¿no? Un cambio en el orden. La timina y la adenina y la timina. Este va a ser el par que se ha modificado. Entonces, a esto le vamos a llamar mutación. Cuando va a haber un cambio, puede ser un cambio en el orden, tal vez puede ser cuando le está faltando uno de los nucleótidos o cuando se ha sumado un nucleótido. Entonces, hay diferentes formas de mutaciones, ¿no? Entonces, de esta manera se va a originar pues un glóbulo rojo. En este caso vendría a ser un glóbulo rojo normal y por este lado tenemos un glóbulo rojo falciforme. O sea, gracias a la mutación puede haber pues estos cambios en las células, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la mutación se origina al azar. Puede ser provocados por agentes físicos o por agentes químicos, ¿no? En los agentes químicos, en este caso, existen algunas sustancias que pueden provocar, pues, la mutación. Por ejemplo, los ácidos. El ácido nitroso, por ejemplo, sí podría provocar una mutación, ¿no? En cuanto a las radiaciones, tenemos los rayos ultravioletas, los rayos alfa, ¿sí? Los rayos gamma pueden provocar, pues, una mutación en las células. Por otro lado, tenemos errores en la replicación, ¿no? Una mutación se puede dar de forma normal. Por ejemplo, yo ya tengo 30 años, pero imagínense de acá 2 años, 3 años sucede una mutación normal en mi cuerpo. Entonces se puede crear un tipo de mutación que podría desencadenar cáncer en personas, ¿no? Entonces va a haber algunos errores de replicación, se puede dar por errores en el reparto de cromosomas, en la división celular. Recuerden que se da pues aquellos repartos de cromosomas. Entonces puede haber un error en ese reparto de cromosomas y eso puede provocar una mutación, ¿no? Puede existir agentes mutágenos, los cuales ya se les ha
he mencionado, los agentes químicos y las radiaciones, ¿no? Los ácidos. Entonces, es importante, pues, no manipular estas sustancias, no tomar, pues, a juego, ¿no? Hay muchos adolescentes que, por tratar de experimentar, tal vez utilizan baterías, pilas que tienen ácidos, y estos ácidos también pueden provocar una mutación, ¿no? Recuerden, las mutaciones son provocadas también por agentes químicos, no solo por radiaciones. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Los sistemas de reparación del ADN, principal herramienta de las células para controlar estas alteraciones, ¿no? O sea, la célula puede surgir una reparación a nivel del ADN para poder controlar estas mutaciones, ¿no? Estas alteraciones en el material genético. Pero a medida que va envejeciendo la célula, pierde esa capacidad, ¿no? Quizás, tal vez sea, bueno, esa es la razón por la que las personas mayores, pues, desarrollan cáncer, ¿no? A comparación de los jóvenes. Claro que los jóvenes también los jóvenes menores de 15, 14 años también desarrollan tipos de cánceres, pero más se dan, pues, en personas mayores, ¿no? Tal vez sea por el envejecimiento de sus células, ¿no? Que ya no tienen esa capacidad de controlar estas alteraciones en cuanto al material genético. Pasamos a lo siguiente. Tenemos tipos de mutaciones, ¿no? Mutaciones genéticas y las mutaciones cromosómicas. O sea, hay dos tipos de mutaciones, las genéticas y las cromosómicas. Las genéticas se dan a nivel de los genes, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice. Tenemos varios tipos de mutaciones genéticas. A ver, la primera vendría a ser por sustitución. Esta se va a dar a nivel de los nucleótidos. ¿Dónde se encuentran los nucleótidos, jóvenes? En el interior del ADN encontramos nucleótidos, ¿verdad? Entonces, cuando se da una alteración en esos nucleótidos, se le llama mutación génica, ¿sí? Pero cuando tenemos una alteración en los cromosomas, a eso le vamos a llamar mutaciones cromosómicas. Vamos a escribir algunos ejemplos de mutaciones génicas. El primer tipo de mutación génica puede ser por sustitución, ¿sí? Vamos a escribir por sustitución. ¿Qué significa eso, profesor? A ver, las mutaciones génicas por sustitución, vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que esta es una cadena de ADN, ¿sí? Y estos son sus nucleótidos: citosina, adenina y timina. Muy bien. Y esto está unido, como el ADN son dos cadenas, entonces necesitamos una cadena más. La otra va a ser formada por guanina, por timina y por la adenina, ¿ya? No se olviden, es una doble cadena. Estos nucleótidos, estas bases nitrógenas, están unidas por un enlace doble, ¿no? Tenemos el enlace doble. A ver, tenemos el enlace doble. Aquí tenemos un enlace también doble. Y aquí tenemos un enlace doble, de la misma manera, ¿no? Doble. Uy, ya. A ver, lo voy a escribir de forma rápida, no sé qué ha pasado. Ya, nuevamente, jóvenes, de forma rápida. Tenemos la citosina, la adenina y la timina, ¿sí? Y por este lado tenemos la guanina, la timina y la citosina. La adenina, perdón. Ya, están unidos. Ahora, ¿cuándo puede dar una mutación por sustitución? Esta va a ser por sustitución. Sustitución. Ya. Vamos a utilizar otro color para poder diferenciar. Entonces, en este lado vamos a tener el ADN mutado. A ver, tenemos la siguiente secuencia: citosina, citosina y tenemos la timina. Y por este lado vamos a tener la guanina unido a otra guanina y esta unida a una adenina. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál va a ser la modificación que ha habido? ¿Dónde se encuentra esa modificación? Citosina, guanina, sigue siendo lo mismo. Adenina, timina, citosina, guanina. Entonces, ha surgido un cambio, ¿verdad? Y aquí tenemos timina, adenina, timina, adenina. Entonces, cuando se da esto, jóvenes, miren, aquí está la diferencia. En la adenina y la timina ha habido una modificación. Por este lado tenemos citosina y guanina, ¿no? Entonces,
La citosina y la guanina han sustituido a la adenina y la timina. Entonces, cuando sucede esto, jóvenes, se le llama mutación génica por sustitución. ¿Por qué génica? Porque se da en los nucleótidos del ADN, ¿verdad? No en los cromosomas, sino en los nucleótidos del ADN. ¿Y por qué por sustitución? Porque un par de nucleótidos ha sustituido a otro, ¿no? Entonces a esto le vamos a llamar por sustitución. Ya, muy bien. Tenemos otro tipo de mutación génica, por ejemplo, por corrimiento del orden de lectura, ¿sí? En este caso, va a haber nucleótidos que se van a añadir y otros que se pueden quitar. A ver, vamos a dibujar de forma rápida. Tenemos la citosina, la adenina y la timina, ¿sí? Y en la otra cadena vamos a tener la guanina, tenemos la timina y la adenina, ¿sí? Esto vendría a ser lo normal. ¿Cuándo va a suceder una mutación? Cuando se puede añadir a este par otro, o sea, a este triplete se puede añadir un par de nucleótidos. Por ejemplo, lo podemos añadir una citosina y una guanina, ¿sí? Muy bien, entonces a esto le vamos a llamar por adición, o sea, se puede añadir de forma natural, tal vez. Entonces, esa va a ser un tipo de mutación por adición, ¿sí? Eso se puede dar en el ADN. Existe otro que se llama por delección. Delección. ¿Cuándo se va a dar por delección? Cuando sucede todo lo contrario, o sea, no se va a añadir, sino se va a quitar. Ya, si esto sería lo normal, a ver, tenemos la citosina, la adenina y la timina. Lo mismo aquí. Guanina, tenemos la timina y la adenina. Ya, y por delección, ¿cuándo sucede eso? Cuando uno de esos pares se le va a quitar, ¿no? Por ejemplo, de forma natural, a estos dos los vamos a quitar y solo nos va a quedar estos 4 nucleótidos. Entonces, a eso se le llama delección, ¿sí? Adición cuando se agrega y delección cuando se quita, ¿sí? Y eso pues va a provocar una mutación génica. Por otro lado, tenemos mutaciones cromosómicas que se dan en los cromosomas, ¿sí? A ver, les voy tenemos algunas imágenes. A ver, mutación genética. Ahí está lo normal, ¿sí? Esto es lo normal. Y cuando va a haber un cambio en los nucleótidos, cambio en un base individual, ya vendría a ser esto un ADN ya mutado, ¿no? Entonces tenemos la adición cuando se agrega uno más y la supresión cuando se quita, ¿no? Se va a quitar uno de ellos. Entonces, a ver si ustedes pueden ahí visualizar, tenemos la citosina, adenina, timina, acá tenemos citosina, adenina, timina. Pero ¿qué sucede? Desapareció todo un triplete, ¿no? Desapareció todo un triplete, entonces esto se llama supresión. Sin embargo, en la adición, esto es lo normal, pero se ha agregado a esto dos guaninas, entonces ahí también se va a dar una mutación por adición. O sea, se puede añadir o también se puede perder nucleótidos. Ambos son tipos de mutaciones, ¿sí? Génicas. ¿Por qué génicas? Porque se da en los nucleótidos del ADN, ¿sí? Provoca cambios en la estructura de los cromosomas. A ver, tenemos mutaciones cromosómicas. Tenemos 5 tipos de mutaciones cromosómicas. La primera vendría a ser por delección, ¿sí? La duplicación, adición, translocación, inversión. La delección, vamos a iniciar con la delección. En este tipo de mutaciones se pierde un fragmento de cromosomas. Se pierde un fragmento de cromosomas. Ejemplo, vamos a dibujar. A ver, un momento por favor. Ya. Tenemos lo siguiente. Imaginemos que esto es un triplet, son 3 cromosomas de diferentes tipos. Ya, a ver un momento. Ya, imaginemos que estos son 3 cromosomas. 3 cromosomas, ¿no? Entonces vamos a añadir algunas letras para poderlos
diferencial. Ya, este va a ser el cromosoma ABC. Ahí tenemos el ABC. Y este va a estar unido a otro par de cromosomas. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a tener los cromosomas D y C. ¿Sí? Ya, esto vendría a ser lo normal. Pero ¿cuándo se da por delección? Cuando se pierde uno de los cromosomas. Por ejemplo, yo tengo ABC, entonces voy a perder el B, vamos a eliminar el B y solo me va a quedar A y C. Entonces, cuando sucede eso, jóvenes, se le llama delección. Se pierde un fragmento de cromosomas. ¿Sí? Tenemos lo siguiente, duplicación. ¿Cuándo se da la duplicación? Cuando sucede todo lo contrario, ¿no? No se va a perder, sino se va a duplicar. Se duplica un fragmento del cromosoma, pero solo un fragmento. A ver, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Tenemos los siguientes cromosomas. Ya, a ver, de los tres, uno de ellos se va a duplicar. Por ejemplo, el B es el que se podría duplicar. Entonces vamos a tener dos Bs, ¿sí? Lo demás va a continuar siendo lo mismo. Entonces, cuando sucede eso, jóvenes, cuando uno de los fragmentos del cromosoma se duplica, se le llama pues duplicación, ¿no? Y eso se puede dar en nuestro organismo. Tenemos lo siguiente, adición. ¿Cuándo se va a dar por adición? Cuando se va a adicionar uno de los fragmentos, ¿no? Se incorpora al cromosoma un grupo de nucleótidos. A eso se va a llamar por adición. Tenemos por translocación. ¿Cuándo se va a dar por translocación? ¿No? Cuando va a haber una transposición. Ejemplo. A ver, vamos a utilizar este mismo gráfico en la translocación. Imaginemos que tenemos el ABC, ¿sí? Y por este lado va a haber un cambio. A ver, voy a utilizar el mismo gráfico. Ya, esto vendría a ser lo normal, ¿verdad? Ahí está lo normal. Pero ¿cuándo se podría dar por translocación? En este caso va a haber un cambio en el orden, ¿sí? A ver, el B que está en este lado va a pasar a este otro lado. Entonces tendríamos lo siguiente, a ver, esto vendría a ser la mutación. Vamos a pasar un momentito. Ya. Vamos a modificar, miren, aquí vamos a colocar A y C, y por este lado voy a escribir el D, el D, el B y el C. Ya, entonces ha habido un cambio, ¿verdad? Un cambio. Este B se ha pasado a este otro lado y como se ha eliminado el B, solamente me ha quedado A y C. Entonces, a esto se le llama translocación, ¿sí? El fragmento de un cromosoma se une a otro diferente, pero la información tampoco se ve afectada, ¿sí? Esto va a ser por translocación. Y tenemos por inversión, ¿sí? ¿Cuándo sucede por inversión? En este caso se van a invertir, ¿no? Se invierte su sentido y no podrá ser leído en el orden correcto. Por ejemplo, tenemos el ABC. A ver, un momento. Ya, tenemos el ABC. Esto lo voy a mover un momentito. Ya, tenemos el ABC, ¿verdad? Ya, esto vendría a ser lo normal, el ABC. Ya, y tenemos por este lado el D y el C. El D y el E. Aquí están mal, jóvenes. El D y el E. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sucede por inversión? En este caso, el B puede pasar a este lado. A ver, lo podemos modificar. Voy a crear la misma copia. Ya vamos a crear la misma copia. Pero esta copia ya va a estar modificada. En este caso, aquí vamos a encontrar el B en este lado, el A en el medio y el C al costado, ¿sí? Ya, y esto va a estar normal. Entonces, cuando sucede una inversión, o sea, el A pasa al lado del B y el B pasa al lado del A, entonces a esto se llama por inversión.
el fragmento de un cromosoma invierte su sentido y no podrá ser leído en el orden correcto. Ese es otro tipo de mutación por inversión. Entonces, todo esto sucede, jóvenes, en el interior de nuestras células. Y cuando sucede, pues nos podemos, podemos adquirir una enfermedad, ¿no? Esto, jóvenes, se dice que aún esto se puede tratar. Tenemos algunas imágenes, miren, alteraciones de las autosomas, el síndrome de Down, ¿no? Es una de las mutaciones. ¿Cuándo sucede, jóvenes, el síndrome de Down? Bueno, este tipo de mutación se le llama genómicas, ¿sí? Cuando se alteran el número de cromosomas, ¿no? En este caso, el síndrome de Down se le llama trisomía. Recuerden que nosotros tenemos células diploides, ya, y lo vamos a representar en la siguiente imagen. ¿Cómo se representa una célula diploide? Con dos N, ¿sí? Esto vendría a ser una célula diploide, y la letra N vendría a ser una célula haploide. La letra N tiene 23 cromosomas, y la letra 2N tiene 46 pares de cromosomas, ¿verdad? Ya. Imagínense, jóvenes, que a una célula diploide se le agreguen más cromosomas, una mayor cantidad de cromosomas. O sea, ya no va a tener 46 pares de cromosomas, sino se le pueden agregar un cromosoma, se le puede agregar dos cromosomas y así va incrementando, ¿no? Cuando eso sucede, jóvenes, en el par 21 sucede pues el síndrome de Down, ¿sí? Cuando, o sea, se va a aumentar la cantidad de cromosomas. Lo normal debería ser 46. Entonces, si se sigue incrementando esa cantidad de cromosomas, pues a esto le va a provocar este síndrome, ¿sí? Que es conocido, ¿no? Entonces, cuando este tipo de mutaciones se les llama genómicas. ¿Y cuándo se dan las mutaciones genómicas? Cuando se incrementa la cantidad de cromosomas, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos el síndrome de Edwards, ¿sí? Ya. Tenemos la siguiente imagen, ¿no? Recuerden que las mutaciones afectan la dotación cromosómica. Esto origina la trisomía. En este caso, ¿qué vendría a ser la trisomía? Es pues el síndrome de Down, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar la nulisomía. Lo voy a escribir en este lado. Ya, cuando se altera la cantidad de cromosomas, ¿cómo se le llama, jóvenes? Genómicas, ¿sí? Las genómicas. Sucede cuando se altera la cantidad de cromosomas. Vamos. Ya está. Las genómicas se da cuando se altera la cantidad de cromosomas. Ya, cromosomas. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de mutaciones genómicas? La primera vendría a ser la ya está. Aneuploide. Aquí falta la letra N, jóvenes, disculpen. Ya, vamos a borrar nuevamente, voy a escribir. Ya, estas herramientas, jóvenes, a veces uno necesita acostumbrarse, entonces poco a poco. Ya está, muy bien. Entonces, ¿cuándo se da, jóvenes, las mutaciones genómicas? Cuando se altera la cantidad de cromosomas, ¿sí? Y la primera tenemos la aneuploidia, ¿sí? En este caso, ¿cuándo sucede este tipo de mutación? La célula diploide pierde un par de cromosomas, ¿no? ¿Y cómo lo podemos representar? De la siguiente manera. 2N representa a la célula diploide, ¿sí? Y menos 2 cuando va a perder un par de cromosomas. A esto se le llama aneuploidia, ¿sí? Cuando se pierde un par de cromosomas. O sea, la célula diploide va a perder un par de cromosomas.
Si tenía 46 cromosomas, pierde un par, nos va a quedar 44 cromosomas, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de mutación. Por otro lado, tenemos lo que es la monosomía. La monosomía. Muy bien. ¿Cuándo sucede, jóvenes, la monosomía? Cuando ya no se pierde un par de cromosomas, sino solo se va a perder un cromosoma. ¿Sí? O sea, la célula diploide, que está representado con 2N, pierde un cromosoma. ¿Sí? Cuando pierde un cromosoma se le llama monosomía. Muy bien. Un ejemplo, profesor. A ver, existen niñas que nacen pues con un solo cromosoma. En este caso se llama síndrome de Turner, ¿sí? Sucede cuando, por ejemplo, las mujeres de forma normal deberían de tener XX, ¿verdad? Y nosotros los varones tenemos XY, ¿sí? Esto es lo normal. Pero, ¿qué sucede, profesor, cuando nace una niña con tan solo el tipo de cromosoma X? No nace con los dos. Entonces, ahí, cuando sucede esto, jóvenes, se le llama síndrome de Turner, ¿sí? Y se le conoce como X0. Ya, muy bien. Tenemos lo siguiente. A ver, nos está faltando lo que es dentro de la monosomía. Existen dos, la disomia y la trisomia. ¿Sí? La disomia. ¿Cuándo se da la disomia, jóvenes? A ver, en la disomia, una célula haploide gana un cromosoma. ¿Sí? ¿Cómo se puede representar esto? Con la letra N, que representa a la célula haploide, y más 1, que significa va a ganar un cromosoma. ¿Sí? En este caso, va a tener pues un par de cromosomas, ¿no? Y por otro lado tenemos la trisomia. La trisomia. ¿Cuándo se da la trisomia? A ver, la trisomia va aumentando de uno en uno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una célula diploide. Recuerden, diploide se representa con 2N. Va a ganar un cromosoma, pero va a seguir aumentando la cantidad de cromosomas. O sea, vamos a tener 2 cromosomas, podemos llegar hasta 3 cromosomas, 4 cromosomas, ya eso se llama trisomia. Tetrasomia es cuando ya tenemos 4 cromosomas, ¿no? Trisomia, 3 cromosomas, y así, entonces, de acuerdo a la cantidad. Y esto pues da origen pues al síndrome de Down, ¿no? Muy bien. Un ejemplo de trisomia vendría a ser el síndrome de Down, cuando se va a incrementar la cantidad de cromosomas. No se olviden. Por otro lado tenemos lo que es, a ver, la euploidía. Profesor, existen varios tipos de mutaciones. Claro, tenemos varios tipos de mutaciones. Y tenemos una carrera, ¿no? La ingeniería genética. ¿A quién no le gustaría estudiar la ingeniería genética para analizar todos los tipos de mutaciones, los genes, los nucleótidos, las modificaciones, las nuevas técnicas que se están dando, ¿no? Entre otros. A ver, tenemos en este caso, la euploidía es cuando se modifica todo un juego cromosómico, ¿no? Todo un juego cromosómico. Uno de ellos vendría a ser la monoploidía. La monoploidía. ¿Cuándo sucede la monoploidía? Cuando una célula diploide pierde lo que es todo un juego de cromosomas, ¿no? Y se puede representar con 2N menos N, ¿sí? Y tenemos la policloidía, cuando una célula diploide, o sea, 2N, en este caso va a ganar todo un juego de cromosomas, ¿no? O sea, se agrega un juego de cromosomas. Incluso tenemos 2N, se puede agregar hasta 3N y así. Falta. Muy bien. Entonces, va a haber una gran cantidad de juegos de cromosomas que se van a agregar. Lo anterior vendría a ser solo uno, ¿no? Entonces, este tipo se llama euploidía. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les sugiero que anoten todo esta información, es importante. Tenemos el síndrome de Edwards, ¿sí? Algunas características de este síndrome, jóvenes, se da en los niños, ¿no? Por otro lado, tenemos el síndrome de Patau. Tenemos ahí la malformación de los labios, ¿no? Por este lado tenemos lo que es síndrome de Klinefelter, ¿sí? Miren, es un niño varón que tiene características de una, bueno, de una mujer, ¿no? Algunas características de una mujer. Ahí se da pues por alteración de los cromosomas sexuales. Tenemos los siguientes ejemplos. El síndrome de Duplo. ¿Cuáles son las características? La persona es demasiada alta, con bajo coeficiente intelectual, ¿sí? Es muy agresivo. La persona tiende a ser muy agresivo. Muy bien. Tenemos el síndrome de Turner, que se da pues en niños con baja estatura, ¿no? Una de las características van a presentar pues una baja estatura. Y así, jóvenes, tenemos varios tipos de mutaciones. Recuerden, es producido por factores químicos y lo que es radiaciones, ¿no? Y también por factores naturales, no solo por ese tipo de factores. Se les está dejando, jóvenes, 3 preguntas. Explica con tus propias palabras los tipos de mutaciones cromosómicas. Describe situaciones que podrían causar mutaciones genéticas. Recuerden cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Mutaciones cromosómicas y mutaciones genéticas. Explica con tus propias palabras los tipos de mutaciones cromosómicas. Encontramos varios tipos de mutaciones cromosómicas, algunos de ellos ya les he mostrado. Deduce qué personas son las más propensas para desarrollar cáncer. Explica tu respuesta, ¿sí? Entonces, estas 3 preguntas lo van a realizar en su cuaderno. ¿Y cuándo lo van a presentar? El día viernes 28 de agosto, antes de las 2 de la tarde, en la plataforma Edison. Jóvenes, el tema de genética es un tema amplio. Podemos encontrar hasta genética 5. Entonces, tenemos que conocer antes de realizar ejercicios de genética, debemos de conocer los tipos de mutaciones, clonaciones, los alelos recesivos, los dominantes, los genes, los tipos de genes, ¿no? Muchas cosas, los nucleótidos para poder avanzar lo que es ejercicios de genética. Entonces, una vez terminado lo que es clonaciones, ya vamos a empezar a realizar ejercicios de genética, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, que repasen estos temas, los tipos de mutaciones, tanto génicos como cromosómicos, ¿sí? Repasen nuevamente y a la siguiente clase les voy a tomar una práctica de forma virtual, ¿no? A través de la plataforma virtual. Muy bien, joven, y les voy a hacer algunas preguntas con relación al tema que hemos hecho hoy. Por favor, escriban presente en el chat, jóvenes. A ver, todos escriban presente en el chat. Escriban presente en el chat. Ya. Todos han escrito para poder guardar el chat. Todos escriban presente, por favor. Muy bien, jóvenes. Si ya han escrito presente en el chat, nos vemos en la siguiente sesión. Jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes. Que tengan una bonita tarde.